Buen día, buen día. Bienvenidos una vez más a la materia de programación funcional. El día de hoy vamos a continuar con la segunda unidad didáctica relacionada al lenguaje de programación funcional Scheme, que es el que habíamos dicho que vamos a utilizar para aprender programación funcional a lo largo de este semestre. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Cuando hablamos del lenguaje de programación funcional Scheme, que se encuentra ya en el aula de Classroom, vamos a ir actualizando tanto las diapositivas como el documento PDF hasta que pasemos a la siguiente unidad didáctica. Está aquí hasta donde vamos a ver el día de hoy o seguramente y luego se va a ir actualizando. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito entonces de este lenguaje de programación funcional. ¿Qué vamos a ver? Vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a hablar de la sintaxis que tiene Scheme y en realidad la programación funcional y algunas convenciones que se tienen y que se aplican también en Scheme. Vamos a hablar de expresiones simples, que es lo que ya vamos a empezar a usar el IDE. Les había pedido a todos que descarguen por favor el doctor Scheme que estaba en el plan de trabajo y también les he mandado la dirección para que puedan descargarlo al grupo de WhatsApp, ¿no? Entonces por ahí está. Ok, vamos a empezar con una introducción. Scheme es un lenguaje de programación de propósito general. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene funcionalidades específicas, ¿no? Como SQL o SPSS, que son lenguajes de programación de cuarta generación. No, este es un lenguaje de programación de propósito general. Es un lenguaje de alto nivel que admite operaciones de datos estructurados como cadenas, listas y vectores. Vamos a darnos cuenta el día de hoy que básicamente la estructura de datos básica que utiliza Scheme son las listas, ¿no? Así como operaciones con datos más tradicionales. Cuando hablamos de los datos más tradicionales, hablamos seguramente de números y caracteres. Recuerden, estamos hablando de alguna estructura de datos, como una cadena, lista o vector, datos tradicionales como números y caracteres. Si bien Scheme suele identificarse con aplicaciones simbólicas, por definición, sus tipos de datos y estructuras de control flexibles lo convierten en un lenguaje verdaderamente versátil. ¿Por qué hablamos de aplicaciones simbólicas? Porque aquí específicamente hablamos de símbolos, por ejemplo, X, o expresiones como X más 1, que son símbolos o expresiones matemáticas, ¿ya? Como nosotros lo viéramos en la matemática. Por eso habla de aplicaciones simbólicas. Sin embargo, estos tipos de datos y estructuras de control flexibles lo convierten en un lenguaje que es muy versátil. Scheme es un lenguaje bastante simple de aprender. El problema es que es un poco complicado entender cómo funciona, como vamos a ir viendo a lo largo de este curso. Vamos a tratar de que quede claro. Pero es fácil de aprender, se van a dar cuenta.
Los programas de Scheme son altamente portátiles entre versiones de la misma implementación en diferentes máquinas. Lo que hace Scheme es que hay un grupo de personas que hacen revisiones y esas revisiones se publican como un documento de revisiones que se va a implementar en la siguiente versión, ¿ya? Entonces, la última versión estable es la última revisión de un documento, es la revisión 4 si más no me equivoco, y la versión de Scheme debe estar entre el 4 y la 6, ¿ya? Que son revisiones que van haciendo los documentos, ¿ya? Um, Se enfatiza la portabilidad a través de un conjunto de bibliotecas estándar y un mecanismo estándar para definir nuevas bibliotecas portátiles y programas de alto nivel. ¿Ok? Eso es algo que tenemos que tener en mente. Ah, Scheme admite muchos tipos de valores de datos u objetos. Nos vamos a dar cuenta a lo largo de este curso que se va a hablar mucho de estos datos como objetos, porque es parte de cómo la programación funcional en general y esquema en particular identifican a los datos, ¿de acuerdo? Como objetos. Estos objetos o valores de datos son caracteres, cadenas, símbolos, listas, vectores de objetos, ¿no? Y un conjunto completo de tipos de datos numéricos, como los números racionales, los números complejos, los números reales y los números de precisión arbitraria. Ya eso es lo que hay que tener en cuenta. Uh, el almacenamiento es requerido para guardar el contenido de un objeto. Se asigna dinámicamente según sea necesario y se detiene hasta que ya no se necesita. Luego se desasigna automáticamente. Entonces, a diferencia de lo que ocurre con los lenguajes de programación imperativos, que cuando se define una variable, se define en función de un espacio de memoria explícito, y que como muchos de nosotros sabemos, cuando programábamos probablemente en C o en C++, eh, al ser una variable que se asigna un espacio físico de memoria, cuando nosotros no inicializábamos una variable e imprimíamos el valor, este mostraba un resultado, producto de lo que se había almacenado en ese espacio de memoria. Muchas veces, claro, eran basura, ¿no? Era una cadena alfanumérica muy grande que no tenía ninguna representación, ningún significado, pero que se almacenaba en una dirección de memoria. Esto ocurre, esto ocurre siempre, esto ocurre siempre con lenguajes de programación imperativos. En cambio, en la programación funcional, eh, cuando hablamos de una variable, lo que hacemos es pensar que no está asociado a un espacio de memoria fijo, sino que se va a asignar dinámicamente. Y cuando ya no se lo use, se va a desasignar también automáticamente, ¿no? Manteniendo la memoria siempre libre para su utilización. ¿Ok? Eso es algo que es muy importante de recordar. Los valores atómicos simples, como los números enteros pequeños, algunos caracteres, los valores booleanos, una lista vacía, normalmente se representan como valores inmediatos y por lo tanto no incurren en una sobrecarga de asignación o desasignación. Es otra de las características que la diferencia de la programación imperativa. Cuando son valores atómicos, entonces tienen una asignación inmediata. ¿A qué me refiero con valores atómicos? Que no son una colección de objetos, como una lista, como una cadena, como un vector, como una matriz, que es una colección de objetos. En cambio, los valores atómicos ya son números, caracteres, valores booleanos, verdadero o falso, y una lista vacía. eh,
tienen valores inmediatos, o sea, no existe una sobrecarga de asignación o desasignación, que probablemente podría ocurrir en el caso de estructuras de datos u objetos, como les decía, listas, cadenas, matrices, por ejemplo, vectores. Independientemente de la representación, todos los objetos son valores de datos de primera clase, debido a que se detienen indefinidamente. Pueden pasar libremente como argumentos a los procedimientos, devolverse como valores de los procedimientos y combinarse para formar nuevos objetos. ¿Ya? Por eso aquí, como yo les decía, estamos hablando de objetos. Cuando hablamos de objetos, recuerden, probablemente nos estemos definiendo siempre a valores de datos, ¿no? Estos se van a detener indefinidamente hasta que se dejen de usar, porque pueden pasarse libremente como argumentos. Ahí nos vamos a dar cuenta de cómo podríamos manejar, por ejemplo, el concepto de variable global, de variable local, ¿no? Por eso hablamos de pasarse como argumentos a procedimientos o devolverse valores a los procedimientos. Y también combinarse para formar nuevos objetos. Algo que también va a diferenciar la programación funcional de la programación imperativa a la que ustedes probablemente estén muy acostumbrados es que aquí vamos a hablar, por ejemplo, tengo 2 más 3. Esto, como yo ya les había dicho hace un par de clases, en Scheme se representaba de esta manera, con una notación prefix. Esto que yo estoy hablando se denomina un procedimiento. Vamos a hablar un poco más a detalle en las siguientes diapositivas. Se llama un procedimiento de suma, ¿no? ¿Por qué? Porque como habíamos mencionado en la anterior diapositiva, las aplicaciones simbólicas que maneja Scheme siempre nos van a hacer recuerdo a una función f de x igual a x más 1, ¿no? Y las funciones, desde la perspectiva de la programación, para que no se confundan con las funciones matemáticas, se denominan procedimientos, ¿no? Un procedimiento puede ser una función o un procedimiento puede ser un procedimiento como tal. Eso vamos a analizarlo más adelante, ¿no? Entonces, nos vamos a dar cuenta de que esto en Scheme se puede dar, ¿no? Este es un procedimiento de suma, pero aquí estamos manejando dos símbolos, dos variables, que vamos a ir viendo más adelante en este curso, ¿de acuerdo? Si alguien tiene alguna duda, en cualquier momento lo único que tiene que hacer es activar su micrófono, interrumpirme, ¿ok? A veces estoy concentrado en la explicación y no escucho si alguien levanta la mano, así que me interrumpe nomás, ¿está bien? Ahora sí, vamos a continuar entonces. Decimos, Scheme es un lenguaje de llamada por valor. Esto es lo que también la diferencia de un lenguaje de programación imperativo, ¿no? Usualmente en los lenguajes de programación imperativos, en particular, por ejemplo, en C, nosotros manejamos paso de parámetros por valor, paso de parámetros por referencia cuando manejamos procedimientos. En Java tenemos el paso de parámetros por referencia que es de manera dinámica o automática, ¿no? Ahí se manejan punteros de manera automática. En cambio, en C nosotros somos los que manejamos los punteros, ¿no? Es una pequeña diferencia. Para los que han probablemente programado Arduino en C se deben dar cuenta de eso. Entonces decimos, Scheme es un lenguaje de llamada por valor, pero al menos para objetos mutables, objetos que se pueden modificar. Los valores son punteros al almacenamiento real. Por eso yo estaba haciendo una referencia
a cómo se maneja el paso de parámetros por valor y el paso de parámetros por referencia en la programación imperativa. Nosotros cuando tenemos un espacio de memoria, nosotros sabemos que un espacio de memoria determinado, como este, contiene un valor y tiene una dirección, ¿no? Entonces tiene una dirección de memoria y tiene un valor asociado, ¿no? Sí, es así como manejan los lenguajes de programación imperativos. En cambio, en la programación funcional, los valores son punteros al almacenamiento real. ¿De acuerdo? Es así como funciona. Ah, sin embargo, estos punteros permanecen detrás de escena, como en Java nosotros no lo vemos, ¿no? Y los programadores no necesitan ser conscientes de ellos, excepto para comprender que el almacenamiento de un objeto no se copia cuando un objeto se pasa o se devuelve de un procedimiento, ¿no? Recuerden que cuando estamos hablando de objetos, nos vamos a referir a objetos eh, como estructuras de datos, objetos simples, ¿no? Los objetos usualmente van a ser listas, vectores, ¿no? ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta y también pueden referirse en la programación funcional a un objeto como un valor numérico atómico, como un carácter, como un número pequeño, falso, verdadero, ¿no? Que también ya lo habíamos repetido en la anterior diapositiva, una lista vacía. ¿De acuerdo? En Scheme hay un núcleo de formas sintácticas. Hay algunas cosas que se definen de manera sintáctica. Eso es también otro de los términos que vamos a utilizar mucho, al menos en esta primera parte de Scheme, para entender algunas cosas. Recuerden que esto tiene que ver con la sintaxis, con la semántica, ¿no? Cómo se escribe eh, y qué significa, a partir de las cuales se construyen todas las demás formas y un conjunto de procedimientos primitivos conforman el lenguaje Scheme completo. ¿Ven? Aquí es este conjunto de procedimientos primitivos son los que yo hacía referencia, ¿no? Una forma sintáctica puede ser la siguiente. Nosotros sabemos que en matemáticas yo quiero sumar dos números, 2 más 3. Y muchos de los lenguajes imperativos, ¿no? Eh, se escriben de esa manera. Sin embargo, una regla sintáctica en Scheme es que yo utilice eh, el prefijo, el modo de prefijo para sumar dos números. Aquí estoy diciendo que voy a sumar 2 y 3. Esto, como se escribe de esa manera, es una forma sintáctica. Así como yo lo estoy escribiendo, es una forma sintáctica, ¿no? Ahí habría que agregar que estoy utilizando paréntesis desde hace rato para escribir, ¿no? Es una forma sintáctica. Y este más, es un procedimiento primitivo. Aquí el procedimiento primitivo es la suma. Este es un procedimiento primitivo. ¿De acuerdo? Eso es también algo que tendríamos que considerar. Entonces, para Scheme, estas formas sintácticas, este conjunto de procedimientos primitivos son los que son los que le dan vida a Scheme. Un intérprete o compilador para Scheme puede ser bastante pequeño y potencialmente rápido y altamente confiable. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente se puedan utilizar ambos, compiladores o intérpretes. Entonces, Doctor Scheme tiene una visión de ese estilo. Ya vamos a entender, por ejemplo, que cuando se hace una función, un procedimiento, que no es un procedimiento primitivo,
si no es una función, un procedimiento creado por el usuario, este se puede compilar para determinar si tiene errores. Y cuando estamos interactuando con Scheme, nosotros podemos utilizar un intérprete que va a evaluar línea a línea, que es más o menos cómo podría hacerse. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta al momento de programar, codificar en programación funcional y en particular en Scheme. En Scheme, los procedimientos no siempre se nombran. En cambio, los procedimientos son objetos de datos de primera clase, como cadenas y números, y las variables están vinculadas a los procedimientos de la misma manera que lo están otros objetos. ¿A qué me refiero? Como hay procedimientos primitivos como la suma, la resta, y vamos a ver algunos otros, estos no necesitan nombrarse como cuando nosotros trabajamos con procedimientos hechos o realizados o programados por el usuario. Y estos siempre van a interactuar con cadenas o números, ¿no? Y estas variables asociadas a cadenas o números están vinculadas también a procedimientos, ¿no? Igual, eso que quiere decir que podemos concatenar cadenas, podemos sumar, multiplicar números, ese tipo de cosas, que lo vamos a ver un poco más adelante, ¿ya? Pero la idea es que básicamente nosotros, digamos, cuando hablo de un objeto para nosotros puede ser una estructura de datos como una lista, un vector, una cadena o una matriz, por ejemplo, o un objeto también puede ser un tipo de dato, un valor, un tipo de dato o un valor de dato básico como un número, un carácter falso, verdadero, una lista vacía. Cuando hablamos de objetos nos referimos a estos. En Scheme, en la programación funcional, nos referimos a eso. Probablemente también a lo largo del curso, nosotros en lugar de hablar solo de programación funcional o de Scheme, hablemos de manera indistinta. Si digo programación funcional, me refiero a Scheme. Si digo Scheme, me refiero a programación funcional, porque es lo que vamos a aprender. La idea es siempre aprender los elementos de la programación funcional pura que soporta Scheme, porque ya hemos dicho que tanto Lisp como Scheme, del cual Scheme que deriva de Lisp, tienen aspectos que no son puros, digamos, de la programación funcional, pero que no vamos a ver en esta primera parte. ¿Ya? Luego, esos son objetos. Luego, también hemos dicho que va a haber procedimientos, entonces, son funciones, ¿no? Que pueden ser de dos tipos, procedimientos primitivos, que son los que soportan directamente Scheme, les he puesto el ejemplo de la suma, o procedimientos que son creados por el usuario, ¿no? Funciones o procedimientos que nosotros creamos para hallar el factorial de un número, la potencia, entre otros, ¿no? A eso nos referimos. En Scheme, los procedimientos pueden ser recursivos. Otro de los elementos importantes que le vamos a prestar bastante atención es a la recursividad, ¿ya? Que soporta Scheme, ¿ya? Es decir, cualquier procedimiento puede invocarse a sí mismo directa o indirectamente. Muchos algoritmos se especifican recursivamente de manera más elegante o eficiente. Eso es algo que también hay que tener en mente. Scheme admite la definición de estructuras de control arbitrarias con continuaciones. ¿Qué es una continuación? Una continuación es un procedimiento que incorpora el resto de un programa en un punto dado del mismo programa. Se puede obtener una continuación en cualquier momento durante la ejecución de un programa. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier momento nosotros podemos manipular una estructura de control, ¿no? Lo vamos a ver con ejemplos cuando hablemos de la continuación, que es básicamente un procedimiento ya sea primitivo o creado por el usuario, que va a incorporarse en un programa, en cualquier lugar del programa. Más o menos me refiero con esto, es algo bien sencillo en la programación imperativa. Nosotros estamos realizando operaciones
y en algún momento podemos hacer una llamada, un call, como vamos a una llamada a un procedimiento o algo, ¿no? Entonces, ese procedimiento puede ser una estructura de control, ¿no? ¿Sí? Es más o menos la idea. Ya, eso lo vamos a ver con ejemplos. Scheme también permite a los programadores definir nuevas formas sintácticas, nuevas reglas o extensiones sintácticas, escribiendo procedimientos de transformación. Aquí ya nos da la idea de que existen procedimientos creados por el usuario, los procedimientos nativos y los creados por el usuario, ¿no? Que determinan cómo cada nueva forma sintáctica se asigna a las formas sintácticas existentes, ¿no? Por ejemplo, aquí nos vamos a dar cuenta que para sumar o restar no podemos sumar tres números, es decir, yo no puedo sumar 2, 3, 4. Esto no se puede con esquema. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo crear un procedimiento existente que sea suma, digamos. Y esta suma va a tener tres argumentos, X, Y, Z. ¿Qué va a devolver? La suma de los tres. ¿Qué estoy creando? Una nueva forma sintáctica que se va a añadir a las formas sintácticas existentes. A eso se refiere esta parte, cuando hablamos que se puede escribir procedimientos, ¿no? Esto, para sumar tres números, nosotros vamos a ver que se resuelve simplemente diciendo voy a sumar 2 y a eso les voy a sumar 3 y 4, ¿no? Siempre se va resolviendo de los paréntesis más internos. Entonces sumo 3 y 4 y luego ese resultado lo sumo a 2. Eso sí se resuelve. Pero yo puedo crear un procedimiento para que haga eso. ¿Ya? A eso se refiere. Nos está diciendo lo que yo ya les había dicho. No pueden existir procedimientos nativos, que son los que soporta Scheme, o procedimientos que sean escritos por el usuario, ¿no? Y esos son los que van a cambiar las formas sintácticas, las reglas en que se escriben algunas cosas. Estos procedimientos de transformación se expresan en Scheme con la ayuda de un conveniente lenguaje de patrones de alto nivel que automatiza la verificación de sintaxis, la deconstrucción de entrada y la deconstrucción de salida. Todo esto siempre haciendo referencia a cómo vamos a nosotros a hacer estos procedimientos. Vamos a empezar a usar procedimientos quizás, pero lo más importante es que vamos a verlo dentro de una unidad didáctica más adelante. ¿Ok? Es una unidad didáctica en el tema de procedimientos. Hablemos ahora un poquito de la sintaxis y convenciones. Los programas de Scheme se componen de palabras clave. Las palabras clave son las propias del lenguaje. Hoy, por ejemplo, podemos ver lo que es un CDR, por ejemplo, que nos va a devolver el resto de una lista menos el primer elemento. Variables, las variables son símbolos, X, Y, Z. Formas estructuradas como listas, ¿no? U otras, datos constantes, números, caracteres, cadenas, vectores, entrecomillados. Cuando hablamos de vectores entrecomillados y listas entrecomilladas y símbolos entrecomillados, estamos hablando de los que van a usar una palabra reservada del lenguaje que se llama quote. Y vamos a ver a qué se refiere eso, ¿ya? Espacios en blanco y comentarios. Las palabras clave, las variables y los símbolos se denominan
colectivamente identificadores. ¿Ya? Los identificadores pueden estar formados por letras, dígitos y ciertos caracteres especiales. ¿Cuáles son esos caracteres especiales? La lista que tenemos aquí. Interrogación, admiración, punto, más, menos, asterisco, slash, menor, igual, mayor, dos puntos, pesos, porcentaje, el sombrerito o la apóstrofe, ampersand, back, el underscroll, la tilde de la ñ, arroba, así como un conjunto de caracteres Unicode adicionales que si es necesario lo vamos a ver cuando estemos operando algo. Estos identificadores, tanto las palabras clave, las variables, no pueden empezar con un signo de arroba. Nos vamos a dar cuenta que ninguna palabra reservada del lenguaje, palabra clave, puede empezar con arroba. Tampoco una variable puede empezar con arroba. Y normalmente no pueden comenzar con ningún carácter que pueda comenzar con un número, es decir, un dígito, un signo más, un signo menos o un punto decimal. Tampoco podemos iniciar una variable colocándole un número adelante o colocándole un signo más o un signo menos o un punto. Es algo que también es una regla de la sintaxis. Eh, por ejemplo, todos estos son identificadores. Hola, estoy repitiendo hola, digamos esta hola con mayúscula. N, X, X3 no está empezando con un número, X más 2. Este, por ejemplo, se puede tomar como un identificador. Y esta colección de símbolos también, ¿no? Son identificadores. Para Scheme, esto nosotros lo vamos a tomar como un símbolo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si se quiere expresar suma, esto es un símbolo, un identificador. Nosotros sabemos, si se quiere expresar una suma, esto debería haber sido X y aquí el 2, ¿no? Estoy sumando X y 2. Eso sabemos. Así que tengan cuidado con eso. Los identificadores están delimitados por espacios en blanco, antes y después. Comentarios, puede haber comentarios, paréntesis, corchetes, comillas de cadena, que son las comillas dobles, y marcas de almohadilla, ¿no? O numeral. Se puede incluir un delimitador o cualquier otro carácter Unicode en cualquier lugar dentro del nombre de un identificador con un escape de la forma. Nosotros si queremos utilizar los caracteres Unicode, tenemos que utilizarlos de esta forma. ¿Qué es lo que va a cambiar? Lo único que cambia es SB. SB es el valor escalar del carácter en notación hexadecimal. Siempre que nosotros queramos utilizar un carácter, tenemos que decir voy a utilizar un carácter. ¿Cuál carácter es? El que esté identificado por un valor hexadecimal, digamos. Es la forma en que se usa. Los identificadores se pueden escribir en cualquier combinación de letras, mayúsculas y minúsculas. Por eso les decía aquí podríamos saber utilizar con mayúsculas. Y el uso de mayúsculas y minúsculas es significativo. ¿Qué quiere decir? Que es case sensitive, ¿no? Que es sensible a las mayúsculas y las minúsculas. Eso quiere decir que, por ejemplo, todas estas son identificadores diferentes. Vean, ABCDE es diferente de ABCDE con la primera en mayúscula o ABCDE con las mayúsculas intercaladas en las posiciones impares o ABCDE todos en mayúsculas, ¿no? Todos estos son identificadores diferentes. Recuerden, en Scheme los identificadores son sensibles al tamaño, ¿no? Hay una diferencia entre mayúsculas y minúsculas, no es lo mismo, ¿no? Las formas estructuradas y las constantes de lista
se encierran en paréntesis. Aquí estamos hablando de formas estructuradas. No, enseguida vamos a ver. Me he equivocado. Esta es una forma estructurada. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo reste x menos 2. Ese resultado multiplique por y. Eso estoy diciendo. Y las constantes de lista, esta es una constante de lista, siempre se encierran entre paréntesis. Por eso es lo que hemos ido repitiendo, ¿no? Para hacer alguna operación tiene que estar entre paréntesis. Una forma estructurada son las operaciones que hacemos, ¿no? Que vamos a ver a lo largo del día de hoy. Y la lista vacía está escrita, nosotros podemos escribir una lista vacía como paréntesis, abre y se cierra, ¿no? Sin nada al medio. Se pueden usar conjuntos combinados de corchetes en lugar de paréntesis, y a menudo se usan para resaltar las subexpresiones de ciertas formas sintácticas estándar, para mejorar la legibilidad. ¿Ya? Eso, cuando sea necesario, lo vamos a usar. ¿Ya? Entonces, recuerden, formas estructuradas son esto, constantes de lista son esto otro, y siempre se usan paréntesis. Podemos usar corchetes para mejorar la legibilidad, lo vamos a ver cuando sea necesario. Los vectores se escriben de manera similar a las listas, excepto que están precedidos por, tiene que empezar por numeral. En realidad, lo que quiere decir esta expresión es esto, ¿no? Numeral, este es un vector de símbolos, por ejemplo. ¿Ya? Esta es una lista de símbolos, A, B, C. Este es un vector de símbolos. Los vectores siempre se inician con numeral. No deje. ¿Ok? Los vectores, además hay otro tipo de vectores en Scheme, que son los vectores de bytes, que se escriben como secuencias de valores de bytes sin signos, enteros exactos en el rango de 0 a 255, precedidos por numeral, la almohadilla, y PU8. Esto significa vectores de bytes de 8. Un byte son 8 bits. Entonces este, por ejemplo, es un vector de bytes. ¿Ya? Es otro tipo de estructura de datos que soporta Scheme. Las cadenas se encierran entre comillas dobles. Soy una cadena. Los caracteres van precedidos de la almohadilla y el backslash. Este es un carácter. Eso vamos a ver que dentro de las formas sintácticas que tiene eh, Lisp es una manera que tiene para diferenciar eh, de un símbolo. Un símbolo es el nombre de una variable, entonces tiene que ir viendo eso. Tienen varias formas de representarlo, ¿ya? Los números se pueden escribir como números enteros, menos 1, 2, 3, menos 123 en este caso, como fracciones, un medio, en notación científica o de punto flotante, por ejemplo, 1.3 o 1 por 10 a la menos 23, o como números complejos o 10 a la 23, como números complejos en notación rectangular o polar, por ejemplo, esto es 1,3 menos 2,7 i, ¿no? Y esta es su notación polar, menos 1,2 arroba 7,3. El 7,3 quiere decir que es el imaginario.
Los valores booleanos que se presentan como verdadero y falso se escriben numeral T para verdadero y numeral F para falso. True and false, ¿no? Las expresiones condicionales en Scheme en realidad tratan como si fuera falso todo y todo lo demás como verdadero. Ya, eso vamos a ver cuando hagamos una por defecto, una condicional es falsa y todo lo demás es verdadero, todos los demás objetos son verdaderos. Eso lo vamos a ver cuando veamos condicionales. Las expresiones de Scheme pueden abarcar varias líneas y no se requiere un terminador explícito. ¿A qué me refiero con un terminador explícito? Con un punto y coma, por ejemplo, que se utiliza en Java. No es necesario el punto y coma. Dado que la cantidad de caracteres de espacio en blanco, espacios y líneas nuevas entre las expresiones no es significativa, los programas de Scheme deben utilizar la sangría para mostrar la estructura del código de manera que el código sea lo más legible posible. Entonces, nosotros, para agregar legibilidad a un código, nosotros vamos a utilizar sangrías. ¿Ya? Eso lo vamos a ver cuando sea necesario. Para agregar legibilidad, porque no tiene significado para Scheme los espacios en blanco o las líneas en blanco. ¿Ya? Los comentarios pueden aparecer en cualquier línea de un programa Scheme entre punto y coma y al final de la línea, ¿no? Por ejemplo, lo siguiente eso es un comentario, ¿no? Le he puesto 3 puntos y comas solo por poner, con uno funcionaba igual. Se admiten otras dos formas de comentarios de bloque y comentarios de datos. Los comentarios de bloque están delimitados por numeral, una barra y barra numeral, y pueden estar anidados uno dentro de otro. Un comentario de dato consiste en un prefijo numeral, punto y coma, y el dato, el valor del dato impreso que le sigue. Ok, eso cuando sea necesario lo vamos a utilizar. Los comentarios de datos se utilizan normalmente para comentar definiciones o expresiones individuales. Por ejemplo, 3 numeral punto y coma, no 4, y una lista de elementos. Esto lo vamos a ver más adelante en alguno de los temas cuando estemos trabajando con eso. Los comentarios de datos también se pueden anidar. Estamos anidando uno dentro de otro. Está comentando este resultado y ese resultado se va a comentar. Recuerden, siempre que nosotros leamos o evaluemos una expresión, por ejemplo, 2, aquí podemos decir por 3, 1, ¿qué tenemos que hacer? Siempre se empieza de los paréntesis que están más adentro de la expresión, los paréntesis internos, los que están más adentro en la expresión. Entonces, primero, ¿qué vamos a evaluar? Siempre se evalúa esto. Esto que me dice que multiplique 3 por 1, eso es 3. Luego me dice que ese resultado lo sume a 2. Entonces, todo esto es 5. Siempre se evalúa de lo más interno. Por eso aquí, ¿qué hemos dicho? Primero estoy comentando esto. El resultado de comentar eso, es decir, se va a volver a comentar con este otro. Siempre lo que está más adentro, lo más interno primero. ¿De acuerdo? Algunas convenciones de nomenclatura. Los nombres de los predicados, cuando los usemos, van a terminar en un signo de interrogación. Los predicados son procedimientos que devuelven una respuesta, ya sea verdadera o falsa.
Por ejemplo, este es un procedimiento que me dice igual, equal, 0, 0, cadena es igual a una cadena, por ejemplo. Yo sé que ese es un predicado. El resultado de esto me va a devolver verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Los comparadores numéricos comunes son igual, menor, igual, mayor, igual. Son excepciones a esta convención, ¿de acuerdo? Es decir, aquí no podemos utilizar el signo de interrogación. A eso se refiere. Los predicados del tipo par, ¿cómo sé que es un predicado? Porque está terminando con un signo de interrogación. Se crean a partir del nombre del tipo, en este caso par, y el signo de interrogación. Siempre con un nombre y un signo. Eso es lo que se refiere también. Los nombres de la mayoría de los procedimientos de caracteres, cadenas y vectores comienzan con el prefijo. Si yo quiero que se indique que va a ser un procedimiento que maneja caracteres, debería empezar con un prefijo char. Si es cadena, string. Si es vector, vector, ¿no? Por ejemplo, string append. Este es un procedimiento que va a manejar cadenas. Seguramente esto lo que hace es concatenar. Los nombres de algunos procedimientos de lista comienzan con list, pero la mayoría no. ¿Esto por qué? Porque lo que vamos a ver el día de hoy son listas y me van a preguntar, ¿y por qué los procedimientos para manejar estos no tienen list? Algunos empiezan, pero no todos. En cambio, la mayoría de los procedimientos relacionados a caracteres, cadenas y vectores empiezan de esa manera. ¿Ya? Los nombres de los procedimientos que convierten un objeto de un tipo en un objeto de otro tipo se escriben tipo 1, flecha tipo 2. Estoy diciendo que voy a convertir. Este procedimiento conviene un vector a una lista. Los nombres de procedimientos y formas sintácticas que causan efectos secundarios terminan con un signo de exclamación. Estos incluyen a set y vector set. Esto cuando veamos más adelante vectores lo vamos a comprender con un poco más de ideas. Los procedimientos se realizan entrada o salida, técnicamente causan efectos secundarios, pero sus nombres son excepciones a esta regla. Entonces vamos a tener procedimientos que sean de entrada o salida, vamos a leer o a mostrar, técnicamente causan efectos, pero sus nombres son excepciones a esta regla. Eso lo vamos a ver por eso más adelante, con algunos ejemplos. Simplemente está ahí para que ustedes los recuerden, ¿no? Se dice que un procedimiento estándar o forma sintáctica cuyo único propósito es realizar algún efecto secundario regresa sin especificar. Esto significa que una implementación es libre de devolver cualquier cantidad de valores, cada uno de los cuales puede ser cualquier objeto scheme, como el valor del procedimiento o forma sintáctica. Aquí estamos hablando de procedimientos estándares, ¿no? Aquí lo que quiere decir, junto con el siguiente párrafo, leeremos el siguiente párrafo. La mayoría de los procedimientos estándar devuelven un solo valor. El lenguaje admite procedimientos que devuelven 0, 1, más de 1 o incluso un número variable de valores, ¿no? Algunas expresiones estándar pueden evaluar múltiples valores si una de sus subexpresiones evalúa múltiples valores. Por ejemplo, llamando un procedimiento que devuelve múltiples valores. Lo que estamos diciendo es que un procedimiento puede devolver un valor, no puede devolver nada, o no se puede especificar el retorno. Nosotros eso, por ejemplo, en Java o en C, manejamos con void, ¿no? Eso significaba que no retornaba nada. Scheme soporta ese tipo de, en la programación imperativa, por ejemplo, en Java teníamos el void indicando que no regresaba nada, ¿no es cierto? Vamos a ver eso, también existe en Scheme y puede devolver cualquier cantidad de valores, no se especifica, ¿no? Y
También habíamos dicho que puede haber un solo valor. Usualmente los procedimientos son las funciones, devuelven un solo valor, pero esquema admite que puedan devolver cero, uno o más de uno, ¿no? Valores. Eso es algo que vamos a ver cuando hablamos de procedimientos estándar, los procedimientos creados por el usuario. Empecemos entonces a programar. Empecemos un poquito a trabajar con expresiones simples. La mayoría de los sistemas de Scheme, recuerden que el doctor Scheme que vamos a utilizar no es la única implementación de Scheme, sino hay varios. La mayoría de los sistemas de Scheme proporcionan un entorno de programación interactivo que simplifica el desarrollo y la experimentación de programas. La interacción más simple con Scheme sigue un ciclo de lee la línea de código que nosotros estamos introduciendo, la evalúa y luego nos muestra el resultado. Un programa, a menudo llamado ciclo de lectura, evaluación, impresión o REPL, recuerden esto significa R, read, E, evaluate, P, print, L, loop, ¿no? Es un ciclo de lectura, evaluación, impresión. Lee cada expresión que escribe en el teclado, le evalúa e imprime su valor. Es así como funciona. Con un sistema Scheme interactivo puede escribir una expresión en el teclado y ver su valor inmediatamente. Puede definir un procedimiento y aplicarlo a los argumentos para ver cómo funciona. Incluso puede escribir un programa completo que conste de un conjunto de definiciones de procedimientos y probarlo sin salir del sistema. En el presente curso usaremos el entorno denominado Doctor Scheme, que puede descargarse de la siguiente dirección. Eso ya les he pedido que descarguen y que actualmente deben tener todos instalados en su máquina. Así que espero que todos lo vayan ejecutando en este momento para que analicemos. Entonces, como ustedes ven, el Doctor Scheme tiene esta forma, ya lo han debido instalar. Pueden manejarlo en español o lo pueden manejar en inglés. ¿Cómo se cambia? Aquí en ayuda o help, porque por defecto se instala en inglés, aquí debe haber una opción que dice interact o interactuar con Doctor Scheme en español. Entonces ahí se puede cambiar al español, al francés, al alemán, al holandés o no sé. No sé, hay portugués y hay otros japonés, coreano, creo chino, ¿no? Diferentes idiomas, son los que soportan esquema. Entonces, para cambiarlo al español, ustedes se van a ayuda o help y lo ponen, ¿no? Yo lo pongo en interact. Me dice que para cambiarlo debo aceptar y salir. Va a aceptar y salir y tienen que iniciar nuevamente, ¿ya? Yo no voy a reiniciarlo, porque les estoy mostrando. Ustedes, mientras yo voy explicando, pueden reiniciar si quieren que esté en español, ¿no? Yo les he puesto en inglés por defecto, pero se puede cambiar de idioma. En la parte superior, vamos a ver, en esta parte superior, no es donde se hace la prueba. Ahí vamos a nosotros escribir algunos procedimientos como factoriales, eh, o potencias, ahí vamos a escribir procedimientos, se va a coser, se va a ejecutar ese procedimiento y luego lo vamos a cargar en el entorno. Aquí abajo es donde está el entorno. Aquí se escriben los procedimientos en la parte superior y en la parte inferior se cargan. Vamos a cargar el procedimiento y lo vamos a ejecutar con algún valor. Por ejemplo, aquí arriba nosotros podríamos trabajar con el factorial, podríamos definir un factorial de un número. Aquí hacemos todo lo que tiene que hacerse para el factorial, lo ejecutamos, una vez que vemos que funciona, lo guardamos. Aquí cuando yo vaya a escribir va a aparecer
un disquete, un disco para que lo guardemos. Se va a guardar con algún título. Usualmente este tipo de archivos son .ss. Eso lo vamos a ver, es un .ss. Y aquí abajo vamos a cargarlo, un load, vamos a cargar ese procedimiento, esa función, y vamos a hacer la prueba con un valor luego. Primero se carga el procedimiento y luego se hace la prueba. Es más o menos así como. Y aquí abajo es donde vamos a hacer la prueba de todo lo que vamos a ver el día de hoy, justo donde está el prompt del lenguaje. ¿Ya? Eso. Todos tienen ya cargados el Doctor Scheme en sus máquinas. Sí. Ok, entonces probemos. Probemos. Voy a mostrarle los que hay que hacer. Las expresiones de Scheme más simples son objetos de datos constantes. Vean lo que hemos dicho. En Scheme todos son objetos. Los objetos de datos constantes son números, caracteres, verdadero o falso, la lista vacía. Pero también son objetos, eh, datos estructurados o alguna estructura de datos como lista, vector, una matriz, una cadena, ¿no? Entonces, las expresiones de esquemas simples son objetos de datos constantes como cadenas, números, símbolos, listas. Esquema admite otros tipos de objetos, pero estos cuatro son suficientes para muchos programas. Cadenas, números, símbolos y listas. Los números son constantes, que pueden ser enteros, exactos e inexactos, racionales, reales y complejos. Veamos diferentes ejemplos en el entorno. Entonces, vamos a escribir estos números en el entorno. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a compartir ahora el entorno para probarlo. Mientras ustedes van probando también, ¿no? Aquí podemos tener un número largo, ¿ven? Cuando yo presiono Enter en este número largo, me devuelve el número largo. Es una constante, ¿cierto? Sí, es una constante. ¿Ya? Luego puedo, como está en el ejemplo, introducir un, un, un número quebrado, una fracción, 8 quintos. ¿Ahí qué me está devolviendo? ¿Quién me dice qué me ha devuelto? Un número mixto. Licenciado, Un número mixto, ¿no? 8 quintos. Esto es 1 por 5 más 3, 8 quintos. Eso significa, ¿no ve? ¿Sí? Me está devolviendo un número, una fracción mixta, ¿no? Luego puedo poner también decimales, ¿no? Podemos poner decimales. Decimales. Puedo poner un número complejo, ¿no? Me imagino que podemos escribir 2,5 es la parte real, más 1,7 que es la parte imaginaria, ¿no? Y ahí tengo números. Ahora, simplemente para que ustedes vean lo que habíamos dicho, voy a sumar 2 más 3. ¿Funcionará? ¿Funcionará o no? No, lo voy a considerar como una expresión literal. ¿Funcionará o no? ¿Qué les está diciendo ahí? Les está diciendo que debe, si va a ser una constante, como un número, debe ponerse numeral. O si no, tiene que utilizarse el procedimiento
más, ¿no? Que no le está haciendo, no significa nada. Entonces, para usar más, ¿yo qué tengo que hacer? Paréntesis. Ahora voy a poner 2 más 3 para ver qué me sale. Ahí está evaluando como si fuera algo, como una expresión. Vean, voy a poner enter y me sale un procedimiento, una aplicación de procedimiento. ¿Qué está esperando? Está esperando un procedimiento. ¿Qué puede ser un procedimiento? Algo que venga aquí adelante, ¿no ve? Que le diga, como esto es un prefijo, que le diga que es una cadena, que le diga que es algo, ¿no? Entonces, la manera correcta siempre es, nosotros estamos aquí abajo ahora, la manera correcta es siempre con prefijo. Esta es la aplicación del procedimiento. Este es el procedimiento. Estoy diciendo que sume. ¿Qué va a sumar? 2 y 3. Eso le estoy diciendo, ¿no? Cada vez que cierren el paréntesis nos muestra a todo lo que está siendo aplicado. 2 más 3, sí. ¿Sí? Entonces recuerden siempre el prefijo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a seguir saltando a la presentación. Aquí yo tengo esos ejemplos. Scheme va a usar más, menos, asterisco y slash para los procedimientos aritméticos correspondientes a la suma, la resta, la multiplicación y la división. Cada procedimiento acepta 2 argumentos numéricos, solo 2. Las expresiones siguientes se llaman aplicaciones de procedimiento. Eso es lo que nos ha salido como un mensaje, ¿no ve? Cuando hemos puesto 2 más 3, procedure application, una aplicación del procedimiento. Se espera, expected procedure, se espera un procedimiento, ¿no? Con 2 argumentos. Y ahí les dice, ese procedimiento puede ser similar al error que ha aparecido arriba, ¿no? Se espera un procedimiento primitivo es la suma, la resta, la multiplicación, la división, ¿no? Entonces, esto que está en la diapositiva y que ustedes lo pueden estar visualizando en el aula de Classroom, lo probemos. Vayan probando, yo también lo voy a probar con ustedes. Mientras yo cambio a la ventana de Doctor Scheme. Ok, aquí estamos en la ventana del Doctor Scheme. Lo que queremos es sumar. Vamos a sumar, por ejemplo, vamos a sumar 2 fracciones. 1/2 con 5 medios. ¿Cuánto me saldrá 1/2 más 5 medios? 3, ¿no ve? Sí. Mismo denominador, se suma el numerador. 1 más 5, 6, entre 2, 3. Ahora yo hago un enter aquí y me sale 3. ¿No es cierto? Recuerden, esto probablemente para los que han trabajado con R o Python es más o menos muy similar. Empezar a aplicar el entorno como una calculadora, ¿no ve? Ahora puedo utilizar, ahora lo que les decía, no puedo sumar, miren, no puedo sumar 3 números. No se puede sumar 3 números, solamente 2. Ahí está dándome 3. Esta versión, del Scheme que tenemos en Doctor Scheme, admite, ¿qué es lo correcto, sin embargo? Lo correcto es que nosotros hubiéramos escrito de esta forma. Vean, y me sale el mismo resultado. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que en algún momento Scheme confunda el último valor con un objeto
que sea un símbolo de una variable o una constante. En este caso no, porque lo estamos probando como una calculadora, pero en algunos otros casos sí. Como ven, puede funcionar. Ahora veamos, pero si yo pongo esto, sí tiene que darme error, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué me está dando? ¿Qué me puede decir? ¿Cuál es el resultado de eso? A ver, indaguen. ¿Cuál es el resultado de eso? 4 dividido entre 5 dividido entre 6. 4 dividido entre 5. Dividido entre 6. Todo dividido entre 6. Sí, lo Entonces, que lo da que 4 nosotros entre tenemos, lo que 30 nosotros y tenemos es extremos con extremos, 4 por 1, 4, medios con medios, 5 por 6, 30. Tenemos 4 sobre 30. Simplificando, eso es 2 sobre 15. ¿No es cierto? ¿Sí? Tienen que ir viendo esos ejemplos, ¿no? Va a cambiar seguramente si nosotros manejamos con pares. Por ejemplo, nosotros presumimos que esto va a ser diferente. Estoy dividiendo 4 entre 5 y eso lo voy a dividir entre 6. Ese es el resultado que está sacando. ¿No ve? Ahora, esto es diferente. Si yo tengo, voy a dividir 4 entre la división de 5 y 6. Y esto me sale ese valor. Siempre evalúa primero los paréntesis internos. Aquí se pierde legibilidad, ¿no es cierto? Aquí se pierde legibilidad. Por eso les dice, dentro de las convenciones, dentro de las reglas sintácticas, que se utiliza entre paréntesis en pares. Es más, en los errores les dice que utilicen dos. No quiere decir que no vaya a funcionar. Como hemos visto acá, la suma está funcionando. ¿No ve? Sí. En este caso, en el caso de la multiplicación, en el caso de la suma y la multiplicación son conmutativos. Pero, ¿qué pasa con la división? Aquí está haciendo 4 dividido entre 5, ese es el resultado dividido entre 6. Esta es una expresión más legible, ¿no? Y esta es otra expresión diferente, porque la división no es conmutativa. La división no es conmutativa. En cambio, la suma sí es conmutativa. Vean, voy a mover esto. Ahí voy a poner. Voy a sumar, le voy a decir quiero sumar. Voy a sumar. Voy a sumar 2 más 3, 2 y 3. Y a esto le voy a sumar 6. Al resultado de sumar 2 más 3, 5. Le voy a sumar 6, 11. Vean, que es lo que teníamos ahí arriba. Esto es 11. Tienen que recordar que se aplican las reglas de la matemática que nosotros conocemos. ¿No ve? Recuerden, si bien estamos observando que la versión de Scheme que estamos utilizando con Dr. Scheme nos permite, la regla, la convención es que manejemos de 2 en 2 por legibilidad. Y en algunos casos incluso porque hay operaciones como la resta o la división que no son conmutativos
y la evaluación de las expresiones es diferente a la que podríamos querer. ¿Está bien? Ahora, también podemos combinar, podemos sumar enteros, por ejemplo, vean, podemos sumar, voy a sumar un entero con, voy a multiplicar un decimal con un quebrado. Estoy cerrando el primer paréntesis, estoy cerrando el segundo. Primero va a evaluar la multiplicación de 1,5 por 0,5. Ese resultado lo va a sumar a 2. Nos va a salir 2, algo, 2,75. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, licenciado. ¿Preguntas, preguntas? Ahora, aquí vamos a hacer... todos tienen acceso al aula de Classroom. Y los que no tienen es sumamente urgente. Solo el día de hoy voy a saltar aquí. Luego voy a suponer cuando hagamos esta parte que todos tienen acceso a Classroom. Los que no tengan tienen que mandarme al grupo de WhatsApp su correo umsa.voz. Ya ahí vamos a ver. Entonces recuerden, dentro de las convenciones y reglas sintácticas que estábamos viendo, ¿sí? Aquí hemos dicho que estas son formas estructuradas. Formas estructuradas. ¿No ve? Si no son constantes de lista, son formas estructuradas. ¿Ya? Ok. Scheme emplea notación de prefijos incluso para operaciones aritméticas. Todo en Scheme tiene notación de prefijos. Todo es con prefijos. Cualquier cosa que quieran hacer siempre tiene que empezar por izquierda. Siempre se va por izquierda. El prefijo les indica qué se va a hacer. ¿Ya? Cualquier aplicación de procedimiento, las aplicaciones de procedimiento son justamente un procedure application que tiene que ver con sumas, resta, multiplicación, algunos procedimientos nativos que vamos a ver hoy para manejar listas o si nos alcanza el tiempo. Y otros tienen que ver con eso. Ya sea que el procedimiento tome 0, 1, 2 o más argumentos, se escribe de esta manera. Vean el paréntesis, siempre el paréntesis. Luego viene el procedimiento, suma, resta, multiplicación y los argumentos sobre los que se está operando. ¿Ya? A esta manera en que se escribe una expresión en Scheme se llama regularidad, ¿no? Esta regularidad simplifica la sintaxis de las expresiones. Se emplea una notación independientemente de la operación y no hay reglas complicadas con respecto a la precedencia o asociatividad de los operadores. Las aplicaciones de procedimiento pueden estar anidadas, en cuyo caso los valores más internos se calculan primero. Entonces vayan probando y me dicen qué valores sale esto. Vean, ya hemos probado en Scheme que podemos sumar 2, 3 números. La convención me dice que manejemos de 2. Aquí vean, todo se está tratando de manejar en pares. En pares. ¿De acuerdo? Sí. Todo se está tratando de manejar en pares para mejorar la legibilidad. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vean, aquí dice sumar 2 y 2. Este resultado es 4. Luego aquí me dice sumar 2 y 2. Este resultado es 4.
Finalmente me dice que sume el resultado de esto 4 más el resultado de esto 4 es 8. ¿Eso sale? Sí. Ya, listo, verificado. Primero, verificado. El segundo, ¿qué me dice? Multiplique 4 por 1/3. Esto va a ser 4 por 1, 4 tercios. 4 tercios. Aquí me dice que es este. Esto es, el resultado de esto es 4 tercios. Aquí me dice que es 2 menos 4 tercios. Entonces, este resultado va a ser 3 por 2, 6, menos 4, 2 tercios. ¿Correcto? ¿Eso le sale en esquema? Sí, líder. Ya, segundo, verificado. Este último, vean, siempre hay que empezar por el más interno. Me dice multiplique 2 por 2. Esto es 4. Luego me dice multiplique 2 por 4. Esto es 8. Multiplique 2 por 8, 16. Multiplique 2 por 16. Entonces esto sale 32. ¿Ya está aprobado en esquema? Sí. El resto, se supone que a esta altura de su vida todos programan. Y todos programan rapidito. Y solo una persona me dice sí cada rato. Al menos por el timbre de voz. Ahora, el resto que me está escribiendo, acabo de entrar a ver. A Gary, Luis. A veces no leo, les he dicho. Alain, ¿qué necesitas? ¿El grupo? No, no estoy compartiendo. Alain, me tienes que mandar. Yo les mando la invitación al grupo de WhatsApp. Kailen igual me tiene que hablar. Ya yo al grupo de WhatsApp me mandan su nombre completo y su correo umsa.bo, yo les mando la invitación, ¿ya? Ok. Luego el resto dice, jaja, estamos, Lick. Mendigo Carlos. Sí, sí. Ok. Parece que no, pero enseguida voy a ver quiénes están vivos. Pucha, son 58. Ya, no voy a ver. Son muchos. Este último, ¿qué dice? Restar 4 quintos, 4.5 menos 1.5. Eso es 3. Luego aquí me dice multiplique 6 séptimos por 7 séptimos. 7 con 7 se simplifica, 6 entre 2, esto es 3. Luego aquí me dice divida 3 entre 3. Entonces el resultado de esto es 1. ¿Correcto? Sí, Lick. Sí. Muy bien. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Ya? Sigamos viendo un poco más. Los objetos numéricos simples son suficientes para muchas tareas, pero a veces se necesitan estructuras de datos que contengan 2 o más valores. En Scheme, la estructura de datos básica es la lista. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que tiene un montón de procedimientos para trabajar con listas. Como en Java, la estructura de datos básica que maneja Java es la cadena, porque tiene un montón de procedimientos para manejar cadenas. En Python son 3, ¿no ve? ¿Cuáles son las estructuras de datos en Python? Ya, les voy a ayudar con uno, diccionarios. Luego, no inventen, no saben Python. Listo, tronaron. Ya. Listas, Listas, ¿qué más? sets, Conjuntos, ya. sets, conjuntos. Muy bien. Y diccionarios, ¿lo ve? Sí, Ok, sí. muy bien.
Entonces, a eso se refiere por una estructura de datos básica, es decir, la que te provee un conjunto de procedimientos para manipularlos. Aquí, para manejar una lista, Scheme te va a proveer un conjunto de datos, un conjunto de procedimientos nativos para utilizarlos. Las listas se escriben como secuencias de objetos entre paréntesis. Aquí nosotros necesitamos diferenciar, ¿no ve? Entre una lista y esto que estábamos haciendo, que le hemos llamado un procedimiento, una expresión, ¿no ve? Si esta es una expresión, esta expresión donde se va a operar datos, una constante, una forma estructurada, ¿cómo yo diferencio de una lista? Eso es lo que tengo que en este momento determinar, una forma estructurada de una lista, ¿no? Entonces, para eso dice, las listas no necesitan contener un solo tipo de objetos. Para eso voy a utilizar la palabra reservada quote. Ya, a ver, vamos a probar. Ahora sí, vamos a probar un poquito esto en nuestro entorno. Pueden ir probando lo que está ahí. Yo voy a probar. Ya, en el entorno, por ejemplo, yo si pongo 1, 2, 3, 4 y presiono Enter, ¿qué me dice? Estamos hablando de una aplicación de procedimiento. Me dice que se espera un procedimiento. Es decir, aquí adelante se espera que ponga más, menos, como he ido poniendo, ¿no? Sí, porque es una forma estructurada, ¿no? Donde estos son los argumentos, dice, ¿ya? Entonces, cómo yo le digo a Scheme que es una lista? Entonces, yo le digo a Scheme que es una lista utilizando la palabra reservada quote. Si ustedes traducen eso, quiere decir comillas, ¿no? Entonces, aquí voy a poner 1, 2, 3, 4, 5. Cierro paréntesis, me dice que estoy cerrando ese y ese que estoy cerrando. Presiono y me devuelve la lista. Así, Scheme sabe que es una lista, ¿de acuerdo? Pero también puede haber listas de strings. Por ejemplo, yo pongo quote, voy a abrir, aquí voy a poner el clásico hola mundo. Ahí está cerrando ese paréntesis, ahí cierra todo. Y esa es una lista de strings, cadenas. Recuerden, no siempre tienen que ser de un solo tipo. Por ejemplo, yo puedo poner quote, va a ser una lista. Aquí voy a poner 1.5. Aquí voy a poner 3 octavos. Aquí voy a poner A. Aquí voy a poner hola. Entonces, cierro esta. Y esta es una lista de diferentes tipos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ahora, vean, nosotros no podemos estar escribiendo quote todo el tiempo. Vamos a volver una cosa antes de seguir.
Ya, y con esto terminamos. Hay un poco más que deberíamos haber visto hoy, pero en la clase virtual no me gusta avanzar mucho porque después se pierde. Recuerden cómo manejan una lista. ¿Alguien me puede decir cómo manejan, cómo describen en un dibujito una lista? Usualmente una lista, ¿qué tiene? Los voy a devolver a 131 si no me contestan. Posiciones. Ya, ¿qué más? Dos. Dos cosas tiene. Ese es un nodo de una lista. Ya, ¿qué tiene ese nodo? Un enlace. Un enlace, muy bien, Kylen. ¿Qué más? Entonces tiene un lugar donde aparece un dato y tiene otro que es el que va a enlazar al siguiente nodo. ¿No ve? Entonces esto podría yo dibujar de la siguiente manera. Ahora, el último, por ejemplo, yo aquí podría poner 1, 2, 3. ¿Cómo sé que es el último? Porque su enlace, ¿dónde tiene que apuntar? ¿Al nulo, licenciado? Al nulo. Aquí ustedes ponen de esta manera, ¿no ve? Para nosotros en Scheme, ese último debería ser una lista vacía. ¿Ya? En Scheme eso se ve como una lista vacía. Entonces, imagínense, yo puedo tener así, digamos, tengo una lista aquí, y de aquí puede descolgarse otra lista. ¿Puede haber esto? ¿Podrá haber o no? No los escucho. ¿Puede o no? Los voy a devolver a 131, les estoy advirtiendo. Nadie me quiere contestar. Ya hemos hecho abandonar. Magali ha abandonado la reunión. Adriana ha abandonado la reunión. Sí puede haber, licenciado. ¿Cómo? Muy bien, Carla. ¿Y cómo se llaman esto? ¿Lista de listas podrá ser? No sé cómo se llama, pero sí lo vi en Python igual. Laura. Dentro de una lista, pero en otra lista. Muy bien, Carla. Muy bien. Laura dice sí, Josué dice sí. Ok. ¿Ven? Por eso a esta hora ya es necesario que descansemos. Ya empiezan a abandonar. ¿Están vivos? Sí, licenciado. ¿Sí, Sí. todos? Ya, ok. Estamos aquí, licenciado. No, dice, ve, la Laura ya no está viva, ya a esta altura está. Mendiga Laura. Ok, entonces vamos a dejar la sesión del día de hoy acá. Recuerden, los que tengan problemas en la instalación, en el manejo, no hayan podido ver lo que hemos hecho hoy en Scheme, los espero en la clase de consulta del día miércoles. Espérenme un momentito, voy a terminar la grabación.